Bien, vamos a la epístola de Judas. Para los que nos visitan o no han seguido la serie, tenemos 5 meses de estar exponiendo la epístola de Judas. Entonces hoy vamos a exponer los versículos 20 y 21 de esta carta, pero entonces leemos desde el versículo 1 hasta el 21. Dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían:
En el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Como les había dicho, entonces la exposición de esta mañana se basa en los versículos 20 y 21. Y nos topamos aquí otra vez con un cambio de tono. Recién habíamos vuelto a las características de aquellos apóstatas, aquellos que se han infiltrado dentro del cristianismo. Pretenden ser cristianos, pero en realidad no lo son. Y de entre ellos hay algunos que son falsos maestros, que se desviaron de la verdad. Y que, como hemos visto en varias ocasiones, eso tiene consecuencias. Desviarse de la verdad lleva siempre a la impiedad. Dos cosas unidas: falsa doctrina y una vida de pecado. Ahora, como hemos estado hablando de esta clase de apostasía, de estos falsos maestros, falsos profetas metidos dentro del cristianismo, como hemos estado hablando de esa posibilidad de que en la misma asamblea de cristianos hay gente que se está engañando a sí misma y piensa que es cristiana, pero no lo es, debemos entonces ahora hacer este alto y decir: ¿y qué debemos hacer nosotros en respuesta a la apostasía y a las falsedades? ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Debemos dedicarnos a criticar nada más? ¿O a compararnos constantemente con aquellos que se desviaron del camino, para sentir que nosotros sí estamos bien y sí somos buenos? ¿Ganamos algo con esto? Esta epístola de Judas nos manda a contender por la fe, pero ahora nos dice algo que es práctico y lo que nos toca a nosotros hacer para no desviarnos también y caer en apostasías. Porque contender entonces por la fe y por la verdad no es nada más denunciarla. Requiere más que palabras, requiere piedad genuina. Y hoy, mis estimados hermanos y amigos, yo traigo un mensaje para ustedes. Les voy a rogar que por un momento me vuelvan a ver. Yo traigo un mensaje para ustedes, para cada uno de ustedes. Entonces, cuando uno habla con alguien, tiene que verlo. Yo ruego su atención, véanme a mí, no vean hacia otros lados. El mensaje es para ustedes. Lo traigo en el nombre del Señor. Y ustedes deben determinar si lo que yo digo es conforme a las Sagradas Escrituras o no, pero deben prestar atención. Y habiendo dicho esto, que Dios con su Santo Espíritu cautive nuestras conciencias y nos haga ver dónde estamos parados. Porque ahora se nos manda algo específico. Hay un cambio de tono aquí, como les decía, y es precioso que lo diga así: pero vosotros, amados. Hemos venido hablando de algo terrible, de gente que va a la perdición porque se apartó de la verdad, porque fueron falsos en su profesión de fe, porque se engañaron a sí mismos, etcétera. Pero ahora él viene y cambia de tono y dice: pero vosotros, amados. Y ese tono es precioso. Es con amor que se dirige Judas a los que le escuchan. Y este amor, ¿de qué se trata? Es el amor de Dios para los suyos, pero también, creo yo, es el amor de los pastores hacia los que Dios les dio a cuidar. Por eso, cuando decimos: pero vosotros, amados, sepan esto: ustedes son amados de los pastores de esta iglesia.
Es el amor el que nos mueve a llevarles el mensaje de Dios y a cuidar sus almas, sus preciosas almas. Es el amor el que nos mueve, aunque muchas veces tengamos que decir algo que es doloroso y que parece incómodo de recibir. Es el amor el que nos mueve, estén seguros de esto. Y por eso hice esa pausa. Pero vosotros, amados, sepan que todo lo que decimos aquí es en el amor de Cristo. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros? Ahora hay un mandamiento positivo. Se nos venía describiendo muchas cosas, pero ahora se nos manda algo. Tenemos que hacer algo. Edificándoos sobre vuestra santísima fe. Edificar es construir. Aquí hay algo que hacer, algo que nos toca hacer. Construir sobre una fe que aquí la describe así, es santísima. ¿Y por qué esta fe es santísima? Ya lo veremos, pero primero tengamos claro esto. Hay dos posibilidades cuando nosotros decimos fe. Puede ser que nos estemos refiriendo a esa fe salvadora que se deposita en el Señor Jesucristo para salvación. Y si es esa fe de la que estamos hablando, esa fe es santísima, porque proviene de Dios y se deposita en el Hijo de Dios. ¿Recuerdan Efesios 2, 8 y 9? Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. La fe que es para salvación es don de Dios, proviene de Dios. Y por provenir de Dios es santísima. Y no es una fe para que usted la deposite donde usted quiera ni como usted quiera. Es una fe que se deposita única y exclusivamente en Jesucristo. Y Jesucristo es llamado en la Escritura el Santo de los Santos. Por tanto, hay un elemento más que nos hace ver que esa fe es santísima. Proviene de Dios Padre para ser depositada en Jesucristo el Hijo. ¿Y quién es el que aplica esa obra? El Espíritu Santo. Así que esa fe es santísima. Pero muy probablemente aquí no estemos hablando de esa fe. Es más posible que estemos hablando de la fe que se describe en el versículo 2, que tiene que ver con todo el cuerpo de doctrinas que nos fue entregado a nosotros. La fe por la cual estamos llamados a contender. ¿Y contender cómo? Ardientemente. Leamos entonces cómo se describiría ese tipo de fe. Segunda a Timoteo 1, 13 y 14. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo, segunda a Timoteo 1, 13 y 14. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Ven? Entonces, se refiere a algo que recibimos, la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Es la doctrina apostólica cuando está diciendo esto. Y entonces también coincide de que esta es una fe santísima, porque aquí nos dice cómo es que se puede hacer eso. ¿Cómo es que nosotros podemos guardar ese depósito? ¿Será en nuestras fuerzas? No se puede. Dice aquí, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y hoy hace 8 estuvimos hablando mucho del Espíritu Santo y de su obra. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para defender la fe esta que es santísima? ¿Y cómo vamos a hacer para construir y edificar sobre esta santísima fe? Hay que esforzarse por conocerla y hay que vivir dando fruto de esa fe. Esas dos cosas son necesarias. Un esfuerzo,
una diligencia en conocer la doctrina bíblica, la doctrina apostólica, y también un esfuerzo en que nuestra vida refleje la piedad que produce la verdad de Dios. Es el fruto. Unos versículos de la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 2 nos ayudan también en cuanto a este tema. Efesios 2, 20 y 22. Vean el lenguaje similar y más claro que dice así, Efesios 2, 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Esa ilustración, hermanos, es muy útil, pongámosle atención. Estamos hablando de una construcción. Antes eran construcciones de piedra. Pensemos ahora de bloques, de ladrillos, de lo que usted quiera. Pero, ¿de qué sirve una piedra preciosísima, un ladrillo hermosísimo, un bloque fuerte, aislado, tirado por ahí? No sirve de nada. Ese ladrillo, esa piedra, ese bloque sirve si está unido con todos los demás, pegadito, sosteniendo paredes. Y esa es la ilustración. Y sirve si se ha puesto un fundamento correcto. Aquí dice que tenemos que ser edificados, es decir, la construcción se hace sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. Él está dándose esa ilustración tan importante de la iglesia de Dios como un edificio. Pero oigan cómo lo dice, bien coordinado. Una vez más, por eso es que dice, hay que hacer algo, hay que edificarlo bien. No es un montón de piedras puestas ahí en desorden, es elementos de construcción bien ordenados y puestos. Y Dios, como arquitecto de ese edificio magnífico que es la iglesia, Él ha dicho cómo debe hacerse las cosas. Hay un plano que nos dice cómo construir aquí. No se nos deja a nosotros a que lo hagamos como a nosotros nos parece. Y si ustedes quieren saber por qué tenemos tantos problemas dentro del cristianismo, es precisamente por eso. Porque cada uno quiere edificar como le da la gana, a su propio gusto. Y aquí está el plan. Aquí está el plano de construcción. La doctrina apostólica, Cristo el fundamento, y sobre edificando como Dios nos dice. Tenemos entonces que entender cuáles son esas doctrinas fundamentales del cristianismo. Tiene que haber en nosotros un interés verdadero de indagar en la palabra de Dios cuáles son esas doctrinas esenciales. Y tiene que haber también una aplicación de esas doctrinas. Tenemos que huir de esa tendencia de nuestro corazón pecaminoso, que al adquirir mucho conocimiento, y ustedes dicen, qué bueno, voy a una iglesia donde se me enseñan muchas cosas. Ese conocimiento lo que haga nada más es que su cabeza sea grande, llena de información, y no hay nada de santidad ni de piedad. Esa no es la manera en que se nos mandó a construir, como lo veremos ahora. Tenemos que saber, sí, esas doctrinas preciosas que nos identifican como cristianos, y tenemos que saber la aplicación de esas doctrinas a nuestra vida personal, a nuestra vida familiar, a nuestra vida de trabajo, a todo lo que nosotros hacemos. Y bueno, vemos que el énfasis en todo lo que hemos leído es Jesucristo. Las iglesias hoy están
teniendo programas sobre programas de esto y de las otras cosas, desviándose de lo único que realmente es esencial. Cristo es el fundamento. ¿Qué se nos dice de Jesucristo en Apocalipsis 1? En Apocalipsis 22, Él dice, yo soy el primero y el último. Y esa frase me encanta cuando la digo, recalcarlo. ¿Qué hay antes del que está primero? Nada. ¿Qué hay después del que está de último? Nada. Antes de Cristo nada, después de Cristo nada, solo Cristo. Cristo de principio a fin. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 5, Él les había dicho a ellos, ustedes escudriñan las Escrituras, porque les parece que en ellas encuentran la vida. ¿Recuerdan? Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras. Y dice, ¿a ustedes les parece que en ellas encuentran la vida eterna? Y después les aclara, ¿y ellas de qué hablan? ¿De qué es que trata la Biblia? Ellas dan testimonio de mí. Si usted lee la Biblia y estudia la Biblia y no puede hallar a Jesucristo de principio a fin, usted no entiende la Biblia. La Biblia de lo que se trata es de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador, el Redentor enviado por el Padre. Ahora, como les decía, solo el conocimiento no es suficiente. Estamos ahí en Judas, leyendo ese versículo 20, dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, pensemos que este es ese conocimiento y aplicación, orando en el Espíritu Santo. Se nos da al menos una característica o un requisito necesario para poder hacer lo otro. Porque no es nada más de decir eso. Sí, yo les digo a ustedes, hay que conocer la doctrina, hay que estudiar la Biblia, sí, puede que haga eso. Y también les dije, pero hay que aplicar eso. Eso no se puede hacer en las fuerzas humanas. Debemos entender esto. El cristianismo no es una religión difícil, es una religión imposible. Imposible de vivir carnalmente. En nuestras fuerzas nunca seremos verdaderos cristianos. Y por eso se nos indica cómo, orando en el Espíritu. Vamos a ver un poquito de esto. Vamos a Efesios 2:18. Qué bueno que hay bastantes citas para estar activos y que no se duerma nadie. Efesios 2:18. El tema sigue siendo el mismo, y de la edificación, y dice, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Vuelvo a leer lo que me equivoqué. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Es el Espíritu Santo el que nos capacita para entender y ver a Jesucristo como único camino al Padre. No crea usted que usted porque usted entendió, porque usted es muy capaz, muy inteligente, no crea que porque usted es muy sensible, y hay gente que así se expresa, pensando que siempre han sido muy sensibles y siempre han entendido todo bien, y que en la Biblia todo está muy claro. No, sin el auxilio del Espíritu Santo usted no hubiera entendido nada, o hubiera entendido muchas cosas mal. Esa oración en el Espíritu Santo está muy bien enseñada en la Epístola a los Romanos capítulo 8. Así que vamos ahí ahora. Romanos 8. Y vamos a leer los versículos 26 y 27.
Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Recuerden que hoy hace 8 días hablamos de que una marca de estos apóstatas era que eran sensuales, que no tienen al Espíritu. Hoy nosotros vemos cómo es la vida del que sí tiene al Espíritu Santo. Aquí se nos dice que es por acción del Espíritu Santo que nosotros somos capacitados a pedir lo que conviene. Voy a empezar por aquí. Carnalmente la gente quiere interpretar esto pensando que el Espíritu Santo le va a iluminar si tiene que comprar una casa en Alajuela o en Heredia o en San José, o cosas de esta vida. Y ahí es como vemos esa tendencia a la sensualidad, a verlo todo en el aquí y en el ahora. Las oraciones de muchas personas que piensan ser cristianas están guiadas únicamente hacia un propósito terrenal. Y es yo, lo mío, lo material, la comida. Aclararé luego que eso tiene un lugar, pero lo que quiero decir es que el que es sensual, el que no tiene al Espíritu, eso es lo que piensa en la oración. ¿Qué pedirle más a Dios? De cosas de esta vida. Cosas materiales, cosas de esta vida temporal, como les decía. Pero aquí es donde tenemos que hacer esa pregunta. La primera, ¿cómo supimos que estábamos perdidos? ¿Cómo supimos que necesitábamos clamar por salvación? ¿Cómo supimos que teníamos que ir a Cristo? El Espíritu nos ayudó en esa debilidad humana, en esa ignorancia, y nos llevó a entender qué era lo que nosotros teníamos que pedir. ¿Perdón? ¿A quién? ¿A Cristo? ¿Quién nos llevó a pedir correctamente? El Espíritu Santo. Nosotros no sabíamos. Nosotros pensábamos, algunos que fuimos esclavizados de algún vicio, pensábamos que con dejar aquel vicio, ya éramos buena gente. No, tenía que venir el Espíritu Santo a decir, no, vea, ese es uno de miles pecados que usted tiene, y si no se condena por ese, se condenará por otros. Lo que usted necesita es ser rescatado. Lo que necesita es que venga Cristo y abra la cárcel en que usted está. ¿Quién le dio ese entendimiento? El Espíritu Santo. En el Salmo 51:15, solo menciona a David: abre mis labios, publicará mi lengua tu alabanza. Para que veamos a qué me refiero. ¿Qué es? Que no podía David abrir sus labios. No los podía abrir y podía decir palabras. Él era una persona elocuente, tenía un don hasta poético. ¿Qué quiere decir con abre mis labios? Lo que está pidiendo es ese auxilio del Espíritu Santo para que yo pueda orar como debo orar. Hoy vamos a ver un poquito de lo que es la oración en el Espíritu Santo. No hubo manera de que usted se acercara a Dios si no hubiera venido el Espíritu Santo y le da entendimiento de qué es lo que usted tiene que pedir. Olvídese de eso. Olvídese de que usted lo que ocupa es que Dios le sanara aquello y le arreglara el problema familiar, le diera trabajo, etc. Olvídese de eso. El Espíritu Santo vino y le dijo: usted lo que necesita es clamar a Dios que lo salve. Usted lo que necesita es ir a Jesucristo y decirle: lávame con tu sangre. ¿Quién hizo eso? El Espíritu Santo. Miren, en cuanto a la oración, hay millones de personas que oran. Muchísima gente.
sus propios conceptos de oración, no la oración en el Espíritu Santo. Proverbios 28:9 nos dice que el que aparta su oído para no oír la ley, hasta su oración es abominable. Y digan, ¿no es cierto que así en el pasado muchas veces orábamos? A pedirle a Dios y que me guarde, y que me limpie, y que me libre de esto, pero apartando el oído para no oír la ley. Cuando es la ley, ahí sí no quiero escuchar. Y dice Dios aquí que esa oración es abominable. ¿Cuántas oraciones abominables hizo usted en su vida? Porque apartaba su oído para no oír la ley, la palabra de Dios. Pero tuvo que venir el Espíritu Santo para que usted viera en la ley no una carga, sino que usted pudiera decir como David, que es su deleite, su delicia, más dulce que la miel, mejor que oro y plata. El Espíritu Santo lo hizo. El Espíritu Santo nos auxilió en esa debilidad para que dejáramos de ser insensatos al orar. Dios nos enseña, con respecto a la oración, nosotros no estamos en ignorancia. La Biblia nos dice claramente cómo hacer las cosas. Mateo 6 es Cristo enseñando a los suyos cómo orar. Y hay la oración del Señor. Padre nuestro, que estás en los cielos. Nosotros debemos saber esa oración de memoria. Tristemente hay miles y millones que se saben la oración de memoria y nunca la están diciendo movidos por el Espíritu Santo, sino que es precisamente una oración abominable porque apartan su oído de la ley. Pero si usted verdaderamente ha sido adoptado por Dios, porque tiene el espíritu de adopción, el espíritu de Jesucristo, usted puede decirle a Dios, Padre. Esa confianza, y sin embargo dice que estás en los cielos. La oración verdadera es una oración reverente a Dios. Es una oración que reconoce su grandeza y dónde está Él. ¿Quién es Él? Sí hay confianza, como dice Hebreos 4, ¿verdad? Acerquémonos pues confiadamente, dice, al trono de la gracia. Esa es una confianza que tiene el cristiano, pero esa confianza no le hace olvidar que Dios es santo y que Dios está en los cielos y que Él debe ser tratado con reverencia. Por lo cual nosotros, si queremos orar correctamente, vamos a querer saber cuál es su voluntad. Por eso es que aquí dice, Romanos 8:26, que nosotros no sabemos cómo pedir, ni qué pedir. Tenemos que reconocer eso. Tenemos que reconocer nuestra incapacidad para orar como debemos orar. Y tenemos que creer en ese auxilio del Espíritu Santo si somos cristianos. Porque el creyente verdadero desea orar conforme a la voluntad de Dios. Hay mucha gente tomando y sacando versículos de contexto diciendo que todo lo que yo le pida a Dios, Dios me lo tiene que dar, con tal que le añada la frasecita de amuleto que ellos tienen que dicen en el nombre de Jesús, sin entender siquiera qué es orar en su nombre. No es así. En la primera epístola a Juan, en el capítulo 5, nos dice que si pedimos algo conforme a su voluntad, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Conforme a su voluntad. Entonces, si lo que Dios responde es lo que es conforme a su voluntad, nuestro gran deseo va a ser entender cuál es, Señor, tu voluntad. Para que nosotros podamos pedir conforme a la voluntad de Dios, volvemos a la necesidad de conocer la Biblia.
La ignorancia es lo que hace hacer a las personas oraciones equivocadas e incorrectas, con motivos incorrectos y sobre cosas incorrectas. Solo estar en comunión con Cristo es lo que nos va a capacitar de pedir correctamente y de saber entonces que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Como estamos hablando de la oración, quiero decirles, este tema, como muchos otros, es de no un sermón, sino de una serie de sermones. Pero lo vemos un poquito por lo menos. Algunos elementos indispensables que tenemos que saber. La oración que el Señor nos enseñó, según Mateo 6, es una oración que se hace en plural. Padre nuestro. Se habla siempre de nosotros. ¿Qué diferencia a las oraciones nuestras que hablan siempre de mí, de mi familia, de yo, de mis cosas? En la oración del Señor es nosotros. Siempre estoy pensando no solo en mí, sino en mis hermanos. Y esa es una oración que, como veremos, está. ¿Por qué sabemos que está dirigida por el Espíritu Santo? Porque es, como dijimos, en la unidad del Espíritu que estamos nosotros unidos. Eso es lo que nos hace ser iglesia de Cristo. Primera confrontación. Sus oraciones, ¿cómo son? Yo, para mí, los míos, o Padre nuestro. Nosotros, nuestras familias, nuestra iglesia, nuestro país, nuestros hermanos de todas partes. Aprendamos entonces a orar en plural, porque como les decía, un ladrillo ahí suelto no hace edificio. Una piedra, por más hermosa que sea un bloque, es sobre edificándonos. Nosotros tenemos que edificarnos, construir juntos sobre nuestra santísima fe. Hay que aprender a orar. Nosotros podemos poner muchos ejemplos y hay biografías preciosas que yo he leído de hombres de oración lindísimas que me quebrantan y digo yo, qué precioso, qué hombres que buscaron a Dios. Nosotros tenemos el ejemplo más grande de todos, que es nuestro Señor Jesús. Si usted quiere saber cómo orar, lea el Evangelio. ¿Qué hacía Cristo? Por más que estuviera cansado, por más que hubiera predicado todo un día, hecho milagros, un día agotador, ¿qué decía él? Hoy hice demasiado, no me da tiempo de orar. Se apartaba a estar solo y a orar. Lamentablemente, hay gente que ha reducido la oración a solo la oración mental. ¿Qué quiero decir? Sí hay oración mental, hermanos. El cristiano vive en una continua comunicación con Dios. Usted va manejando, usted va hablando con el Señor en su mente, está clamando al Señor, usted va haciendo, eso existe y debe, porque estamos unidos a Cristo, el Espíritu Santo está en nosotros, hay un clamor continuo hacia Él. Pero eso no puede ser toda su vida de oración, porque vemos al mismo Hijo de Dios, santo, perfecto, sin mancha, apartándose para orar. Y Él, el Hijo de Dios, y ustedes y yo, pecadores, con un corazón traidor que cada vez nos quiere desviar hacia el mundo y hacia el pecado, no vamos a ocupar tiempos específicos para estar solos con Dios, a solas con Él. El ejemplo de Cristo es apartarse, a estar solos y orar. ¿Y qué es lo que hay que pedir? Entonces, dice que el Espíritu Santo nos va a ir llevando a saber. Vuelvo a eso que había dicho. ¿Qué es lo que hay que pedir? ¿Sanidad, empleo, solución de problemas? No es que eso no tenga un lugar. En la oración que el Señor nos enseñó, Él dice, hay una parte donde dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es decir, hay un espacio para decirle, Señor, provee lo que yo necesito, y cada uno verá qué es, o provee lo que necesitamos, para seguir en plural.
Y eso puede ser empleos, puede ser salud, puede ser resolución de conflictos, etc. Pero hay prioridades. ¿Y cómo sabemos que el Espíritu Santo está actuando en la oración? Cuando nosotros vemos importante pedir cosas que un inconverso jamás pediría, que es: Señor, concédeme un mayor arrepentimiento de mis pecados. Señor, concédeme odiar esos pecados que me apartan de Cristo. Señor, concédeme apartarme más del mundo. Señor, concede a tu iglesia llevar el mensaje y alcanzar almas para Cristo. Pero oraciones de corazón, que se pidan con mayor intensidad, por la que que esa intensidad con la que usted pide por esas cosas materiales. Es que aquí estamos confrontados, ustedes y yo, con respecto a nuestra espiritualidad. Usted le pide al Señor por esos inconversos que le rodean, con esa ansia de ver el Espíritu Santo actuando en ellos, que como cuando usted carece de algo físico, material, que al final se acabará. El avance del reino de Cristo, por mayor santidad debemos pedir. Que el Señor cuide nuestras palabras, que nos limpie, que nuestro eso, pedirle al Señor, sabiendo que si Él no actúa, no podrá hacer. Pero ¿cómo saber si estamos pidiendo un ejemplo? ¿Qué dice Apocalipsis? Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Hay en usted esa petición: ven, Señor Jesús. El Espíritu Santo hace esa petición. La iglesia de Cristo hace esa petición: ven, Señor Jesús. Ahí vamos confrontados si hay oración en el Espíritu Santo o no. Sigamos adelante porque nos está ganando el tiempo. Y hay un dato más que quisiera ver antes de terminar, que es el versículo 21, que dice: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Tal vez no voy a poder exponerlo como quería por poquito tiempo, pero es importante. Y nos quedan pocos domingos para terminar la epístola. Es la participación del creyente en la santificación. Ese es un mandato a conservarnos nosotros. Y puede surgir la duda: pero se nos está diciendo que se conserven en el amor de Dios, pero no le habíamos leído al principio que nosotros somos guardados en Jesucristo. En nuestra lógica humana esas dos cosas chocan, en la de Dios no. Es Dios el que lo hace y somos mandados a hacerlo. Es como lo que dice Pablo en Filipenses 2, 12 y 13. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Se nos manda a hacer algo, ¿sí o no? Ocúpese en su salvación con temor y temblor. Y después explica por qué. Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esa es la razón. ¿Lo pueden ver? No hay contradicción. Es Dios el que lo hace. Dios es el que produce el querer como el hacer. Y si eso es así, entonces yo voy a hacer. Pero si usted no hace nada, entonces Dios no está haciendo nada en su vida. Entonces usted no está en Cristo, entonces usted no es cristiano. ¿Ven las implicaciones? Por eso tiene sentido: conservaos en el amor de Dios. Nos toca a nosotros hacerlo. Nosotros no creemos en una santificación pasiva y en pedir que Dios haga la obra y que estoy esperando que Dios me santifique. No funciona así. Hay que edificar, hay que orar, hay que clamar a Dios, hay que leer la Biblia con insistencia. Hay que dejar la pereza. Qué horrible cuando hay una tarea que hacer por varios y hay unos que nunca hacen nada y los demás se dan cuenta. Eso pasa en la iglesia también. Y no debe pasar.
Todos, es edificándonos todos. Yo edifico, pero también edifico a otro y otro me edifica a mí. Es una construcción de entre todos. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Qué es lo que esperamos nosotros? La misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. La misericordia del Señor, ¿cuándo se mostró primeramente? Cuando Él nos rescata de aquel camino ancho que iba a la perdición, nos saca de ahí. Por su Espíritu Santo nos da un nuevo corazón, unos nuevos afectos para que podamos ahora ver a Cristo, cuán maravilloso y precioso es Él, cuánto lo necesito, para que entre por aquella puerta angosta y para que comience a caminar en ese camino que lleva a la vida. La misericordia del Señor entonces se manifestó ya antes en nuestra vida, pero esperamos su misericordia a futuro. La pregunta es, ¿usted tiene esa esperanza? Eso es lo que lo sostiene, Cristo, la esperanza de gloria. No se trata de resignarse a lo que es inevitable. ¿De qué estoy hablando? Yo sé, por experiencia, que creía en la venida del Señor y que esperaba como un evento inevitable. Bueno, sí, el Señor va a venir y no se puede hacer nada. Así será. Porque no tenía el Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo está en uno dice, como dice Apocalipsis, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Esa es mi esperanza, estar con Él. ¿Usted tiene esa esperanza? ¿A qué vino hoy? Hace unos días escuché esa frase de uno de los pastores, que lo que estamos haciendo es una preparación para aquel tiempo en el que en la eternidad adoraremos junto a todos los redimidos. Pero si a usted el culto le parece muy cansado, muy aburrido, no hay disfrute, no crea de ninguna manera que usted va a estar en el grupo de los redimidos en el cielo. Si usted esto le aburre, el cielo le va a aburrir. Claro, la otra opción no creo que le vaya a gustar mucho, pero esta es la realidad. No es que estamos siguiendo a Cristo porque es que es nuestra esperanza estar con Él. Nos conservamos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Unas breves aplicaciones, conclusiones. Usted dice que es cristiano. Es decir, usted dice que usted ha ido a Jesucristo, arrepentido de sus pecados y que usted ha recibido salvación. La salvación no se quedó ahí. Usted fue salvo para algo. ¿Está haciendo aquello para lo cual fue salvado? ¿Está edificando o está detenido? Hay gente así. Y por eso en Hebreo, el escritor de los Hebreos nos dice en una parte, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. No, aquí es de trabajar. Estamos construyendo algo. ¿Está usted detenido? Es que la construcción no ha terminado. ¿Quiénes construyen? Los que aprecian esta santísima fe. Los que ven cuán valiosa es esa santísima fe. ¿Y cómo lo hacen? Aplicando las verdades de la palabra de Dios a la vida personal, familiar, etc. Pero se ve a sí mismo incapaz. Muy lindo todo lo que ahí dice, magnífico, pero yo no puedo. Orando en el Espíritu Santo. ¿Cómo es su oración? ¿Es una oración o es un rezo? Es algo que usted ya se lo sabe de memoria, usted mismo lo inventó, pero es la misma repetida oración, o es una verdadera comunicación con Dios, que por su Espíritu usted dice, Abba Padre. ¿Cómo me gusta esa expresión? Porque es de cercanía a Dios.
Tiene que uno ver si uno está dependiendo del Espíritu Santo para la oración. Y si las oraciones nuestras van mejorando o si son la misma cosa siempre. Tiene que haber una mejoría en todos los sentidos. En la frecuencia, en la extensión de la oración y en lo que oro. Yo hoy me veo, gloria a Dios, me veo orando diferente de como oraba cuando era un niño en la fe. Pero el Espíritu Santo es nuestro maestro, ¿verdad? Lo vimos en 18, es nuestro maestro, nos ha enseñado a orar y nos sigue enseñando. Pero sí, sepa una cosa, orar para un cristiano es como respirar para un ser vivo. Sin oración no hay cristianismo. Si usted no ora, usted no es cristiano. Esa es la realidad. Y luego el cristiano no solo quiere orar, sino quiere orar conforme a la voluntad de Dios. Oración de calidad con motivos bíblicos. ¿Cómo oraban? Voy a ir a ver en la Biblia, voy a leer en los Salmos cómo oraban. Y en las epístolas y en los hechos voy a ver cómo oraban. Y voy a ver el ejemplo de mi Señor Jesucristo apartándose de todo. ¿Por qué? Porque necesitaba tiempo a solas con su Padre. ¿Usted ve la oración como una carga o como una necesidad? ¿Usted piensa que está perseverando en el amor, que ya sabe suficiente, que es suficientemente santo? No, todos nosotros creyentes somos débiles y decimos, ayúdame en mi debilidad. Oh Dios, ayúdame en mi debilidad, en mi flaqueza, en mi torpeza, en mi incapacidad. Ayúdame. Lo prometió y Él lo hará. Lo hará para con todos aquellos que tengan puesta su esperanza en la misericordia de Cristo para vida eterna. Estimado que está aquí hoy, lo peor que podemos hacer es engañarnos. Hay cosas prácticas. Usted puede que en toda la serie solo haya hecho, sí, qué malos aquellos, qué bárbaros aquellos, y criticar a todos los falsos maestros y a los apóstatas. Y hoy Dios nos está diciendo qué tenemos que hacer. Nosotros, que decimos ser cristianos, seguidores verdaderos de Jesucristo, cambiados por el poder de su Espíritu. Vamos a orar. Una vez más, Dios Todopoderoso, una vez más nos acercamos a ti en oración, reconociendo que no sabemos cómo pedir correctamente. Y confiamos no en nuestras palabras, ni en nuestra elocuencia, ni en nuestro conocimiento. Hoy nos postramos ante ti, creyendo en que tu Espíritu Santo ayuda al pecador en su debilidad y ayuda a todos los creyentes en la debilidad para poder pedir como debe ser. Hay quienes aquí, oh Dios, lo que necesitan es clamar por salvación. Envía tu Espíritu y auxílialos para que pidan perdón de sus pecados, para que se abracen a la cruz de Cristo y crean que aquella sangre derramada es suficiente para el perdón y limpieza. Pero hay otros aquí en letargo espiritual, dormidos, inactivos, indiferentes y apáticos. Señor, por misericordia, cambia esos corazones y hazles ver que aún hay tiempo, pero que llegará un momento en que no habrá más oportunidad. Mira a tu pueblo aquí. Necesitamos sabiduría. Necesitamos que nos des fuerzas
para todo lo que en esta vida pasamos. Necesitamos que nos ayudes a vencer, que no permitas que caigamos en las tentaciones, que nos libres del maligno y sus acechanzas, que nos enseñes por dónde ir, qué es lo que tú quieres para nosotros. Ven, oh Dios, y provee a cada uno según tu misericordia en Cristo, para que vivamos cada día para Cristo. Amén. Nos ponemos de pie y cantamos el himno.